Bienvenidos a Pensando el Tomismo, un canal de teología y filosofía, donde juntos descubriremos las grandes verdades del pensamiento racional. Te invito a suscribirte y seguir disfrutando del contenido aquí publicado. En esta ocasión voy a dejarles una breve explicación de las 3 primeras vías de Santo Tomás de Aquino por el profesor Dante Urbina. Espero que disfruten este video. Un gran saludo a todos. Esta es una presentación para la página Thinking Thomism, Pensando el Tomismo, de mi amigo Yader Ibarra. Considero que esta es una de las mejores páginas en habla hispana que tiene una versión blog y también una página de Facebook que les invito a seguir, de difusión del pensamiento tomista. Vamos con la primera vía. La primera vía de Santo Tomás de Aquino para demostrar la existencia de Dios es la vía del movimiento. Se parte del hecho evidente de que existe movimiento, es decir, pasos de la potencia al acto, de la posibilidad de ser al efectivamente ser. Luego Santo Tomás va a decir que para que pueda darse coherentemente el movimiento, es decir, paso de la potencia al acto, se va a requerir en última instancia de un primer motor inmóvil, es decir, un ser que esté en acto puro y que sustente los pasos de la potencia al acto de los demás seres. Y ese ser que está en acto puro y sustenta el conjunto del movimiento es el que conocemos con el nombre de Dios y por lo tanto Dios existe. No me voy a meter aquí a una explicación detallada de toda la deducción del argumento, porque eso yo ya lo he hecho en varios otros videos, mi trabajo público por escrito, en mi libro Dios existe y todo ello. O sea, entiendo que quienes ven este video pues ya están más o menos familiarizados con lo que son las 5 vías, y más bien lo que vamos a hacer es tratar de pulir nuestro entendimiento al respecto por medio de ejemplos sencillos. Entonces vamos a examinar un tanto los ejemplos que doy en el libro. Vamos a la página 49. Dice lo siguiente, abro cita. Ilustremos lo anterior con un ejemplo sencillo. Habíamos definido a la potencia como la capacidad de ser de lo que todavía no es, y al acto como el efectivamente ser. Pues bien, en nuestro ejemplo tendremos que un balón de fútbol será un gol en potencia mientras esté en juego, y será un gol en acto cuando entre al arco. ¿Podrá por sí mismo el balón convertirse en un gol? No. El balón solo está en capacidad, potencia de ser un gol, acto, pero no existe por sí mismo en el estado de gol, siendo que para pasar de un estado de no gol a un estado de gol, movimiento, requiere ser pateado hacia adentro del arco. Es decir, requiere ser movido por otro. ¿Quién es este otro? El jugador de fútbol. ¿Por qué? Porque este es el que tiene la capacidad de actualizar la potencia del balón de ser un gol, conduciéndolo a dicho efecto por medio de una patada. En otras palabras, el balón es el móvil y el jugador es el motor. Fin de cita. Si se ve el contexto de este ejemplo, lo que estoy ilustrando es la premisa 2 del razonamiento. Todo lo que se mueve es movido por otro. Entonces, el ejemplo que se está dando aquí busca ilustrar la noción tomista de paso de la potencia al acto, con una analogía sencilla de esto del fútbol. Pues bien, en este ejemplo tenemos la potencia del balón para hacer gol, tenemos el acto de que efectivamente sea gol y el movimiento al cual es llevado por un ente distinto que sería el jugador de fútbol. Entonces, el ejemplo cumple con su cometido de ilustrar la noción de paso de la potencia al acto y de cómo el balón es actualizado por otro, por el jugador de fútbol que da una patada en acto para hacer que el balón pase la potencia de ser gol a efectivamente ser un gol. Entonces, el ejemplo es pertinente porque logra su cometido. Ahora, con este ejemplo yo quiero ilustrar toda la vía tomista con todos los pasos intermedios y todos los detalles. No, en ningún momento yo digo una tontería como de que sí que está el balón y que es gol porque lo pateó el futbolista, pero el futbolista lo pateó porque alguien lo había pateado a él y a ese futbolista que lo pateó otro y lo pateó otro. No, o sea, el ejemplo que estoy tomando es simplemente para ilustrar la noción tomista de paso de la potencia al acto. Y ya está.
¿Ok? Consideremos entonces otro caso. Ahora vamos a ver un ejemplo con el que yo sí busco ilustrar ya el conjunto del razonamiento tomista. Este se trata de un ejemplo o de una analogía que estoy dando ya más adelante en el argumento cuando se ha desarrollado más pasos. Lo encontramos en la página número 50 del libro. A ver. Aquí. Abro cita. Imaginemos que vemos pasar un tren por primera vez. Desconcertados nos preguntamos cómo se mueve el vagón que pasa a nuestro lado. Inmediatamente nos damos cuenta de que está siendo jalado por el vagón anterior. Pero entonces nos preguntamos, ¿y cómo se mueve ese vagón? Y nos respondemos, claro, lo está jalando el otro, que va más adelante. Pero entonces nos acosa la pregunta, ¿y qué es lo que mueve a ese? Justo en ese momento, antes de que nos respondamos, aparece alguien y nos dice, no te sigas rompiendo la cabeza, hay infinitos vagones que se mueven unos a otros. ¿Le creeríamos? Tal vez en un primer momento sí, pero si analizamos bien las cosas nos daremos cuenta de que dicha afirmación no tiene ni pies ni cabeza. Y es que si fueran infinitos vagones que se dan sucesivamente el movimiento, tendría que pasar un proceso infinito de transmisión del movimiento para que recién pueda moverse el vagón que está al lado nuestro. Pero eso es una clara contradictio in adjecto, contradicción adjetiva, pues no puede haber un infinito terminado. Y ya está. Más adelante en la misma página digo lo siguiente. Así pues, donde hay serie hay término. Se puede contar 1, 2, 3, pero nunca se llegará a decir infinito. Por más que la serie pueda seguir de modo indefinido, siempre se estará en una cantidad definida de términos por más grande que ésta sea. No es posible entonces una cadena infinita de movimiento. Por consiguiente es necesario que exista un primer motor, o en términos del ejemplo, una locomotora. Fin de cita. ¿Es pertinente este ejemplo? ¿Está en línea con la idea de causalidad jerárquica? Sí, porque si fuera una mera causalidad lineal, serían todos puros vagones. Pero no, en el ejemplo hay una locomotora. O sea, la locomotora tiene, por decirlo así, un movimiento autónomo, hablando al menos en términos mecánicos, y aislando un poco el ejemplo del tren. Entonces, los vagones son movidos en virtud de la locomotora. Y la locomotora no es un vagón más. La locomotora está en una jerarquía de causalidad superior a los vagones que están amarrados entre sí. Entonces se ve que este ejemplo está en línea con la idea de causalidad jerárquica. Y de hecho, el ejemplo está en línea también con lo que ilustra el propio Aquino. ¿Cómo así? Bueno, resulta que en la primera vía Aquino pone un ejemplo. Así pues, él dice en la Suma Teológica, parte primera, cuestión 2, artículo 3, respuesta, ilustrando la primera vía, lo siguiente. Los motores intermedios no mueven más que por ser movidos por el primer motor. Ejemplo, un bastón no mueve nada si no es movido por la mano. Entonces, fíjense, los motores intermedios, ¿qué serían los motores intermedios? Por ejemplo, los vagones intermedios. Ok, no mueven nada, es decir, no mueven a los otros vagones, no los jalan, a menos que sean movidos por el primer motor. ¿Y quién sería el primer motor? La locomotora. Y está en una jerarquía de causalidad superior. Así como la mano que mueve el bastón para mover otra cosa, como por ejemplo una pelota, está en una jerarquía superior de causalidad. En consecuencia, el ejemplo que estoy dando en mi libro tiene correspondencia directa con el ejemplo que da el propio Santo Tomás. Ahora, si alguien cree que ignoro la distinción entre la causalidad lineal y la causalidad jerárquica porque no hablo explícitamente con esa terminología, es que le falta mucha comprensión de lectura. Porque en el mismo libro hago una formulación que explícitamente implica el contenido de los conceptos de causalidad lineal y causalidad jerárquica. Efectivamente, en la página 51 del libro, es decir, solamente en la página siguiente de haber puesto el ejemplo de la locomotora, digo lo siguiente. Abro cita. Cuando deducimos el primer motor inmóvil.
Este primer motor inmóvil ha de ser entonces acto puro sin mezcla alguna de potencialidad, siendo por ello que no precisa de nada anterior a sí mismo que actualice sus potencias, de las que carece. Ha de ser origen sin origen, causa incausada. Primero, pero no meramente como parte de una serie numerable cuantitativamente, sino primero cualitativamente, es decir, como fuente ontológica primaria del movimiento y nunca como un mero cauce de este. Fin de cita. Entonces, no estoy poniendo al primer motor como simplemente un primer miembro dentro de una causalidad lineal o de una serie accidentalmente ordenada. Explícitamente estoy diciendo que el primer motor está en otro orden de cosas, que es cualitativamente distinto. No es un mero miembro cuantitativo más, aunque sea el primero de la serie cuantitativa. No, es cualitativamente distinto y da su sustento a todo. Ahora, a veces se va a la cuestión de la simultaneidad, ¿no? Y se dice, bueno, es que lo que se requiere es que el primer motor dé un sustento simultáneo al conjunto de los miembros de la cadena. Bueno, en el ejemplo de la locomotora, que es con el que busco ilustrar el conjunto del argumento, la locomotora da simultáneamente en su acto de moverse el sustento a todos los vagones para que estos puedan ser movidos. Entonces el ejemplo tiene correspondencia. La segunda vía es la de la causalidad eficiente. Si hay un orden de causas eficientes, de causas y efectos, en lo que observamos, y entonces en la vía atomista se deduce de que para esto se requerirá de una causa primera que no sea causado por otro, o sea, una causa incausada, y es lo que conocemos con el nombre de Dios. ¿Ok? Entonces, en el caso de la segunda vía, lo que nosotros tenemos es que la causalidad de la cual se habla, de Dios como causa, es Dios como cualitativamente distinto también del conjunto de cosas del universo que puedan tener un orden de causa eficiente o sus respectivas cadenas de causa-efecto. De hecho, demostración de esto es que explícitamente en el libro digo que el argumento tomista de la segunda vía sería incluso compatible con un universo eterno. Si el universo fuera eterno, si fuera temporalmente infinito, incluso si supusiéramos ello, aún así la segunda vía funciona. ¿Y qué implica esto? Que yo estoy consciente de que incluso en la hipótesis de que hubiese una serie accidentalmente ordenada de causas que fuese infinita, aún así requerirían de una causa esencial y trascendente, o sea, una causalidad jerárquica que la sustente, que sería Dios. Así en concreto, en la página 75 del libro digo lo siguiente, abro cita. Ahora bien, ¿será que la pretendida eternidad del universo hace innecesario que éste tenga una causa? No, de ningún modo. Y es que incluso si aceptásemos que el universo siempre ha existido, es necesario que le postulemos una causa, porque es esencialmente contingente. Ahí hago un paréntesis. Dense cuenta de que, mira, incluso un universo que haya existido siempre y que pueda estar accidentalmente ordenado como serie, aún así sería esencialmente contingente. Así que yo entiendo esta distinción. Y sigo con la cita. Y, como habíamos dicho en la primera formulación del principio de causalidad, todo lo contingente debe tener una causa. Esto lo había entendido muy bien Santo Tomás de Aquino cuando en su opúsculo sobre la eternidad del mundo contra los murmurantes, sostuvo que el problema de la creación, causación, del universo no se identifica necesariamente con el de su origen temporal, ya que incluso si ha existido siempre, por causa de su contingencia, era necesario que sea ontológicamente causado y sostenido por el ser subsistente, es decir, Dios. Fin de cita. Entonces, claro, incluso si tú supusieras una causalidad lineal infinita del universo, requeriría de la causalidad jerárquica que la sostenga, Dios. ¿Ok? Ahora, ciertamente en el libro yo doy algunos ejemplos en este capítulo relacionados con temporalidad y con series accidentalmente ordenadas que puedan eventualmente pensarse que tengan una secuencia infinita. Como digo, ya está claro en el libro desde el comienzo, página 75, que entiendo que incluso tales series requerirían esencialmente de una causa superior, así que yo no me estoy perdiendo de vista ese aspecto. Pero
Para profundizar en cómo la vía atomista puede tener correspondencia, o al menos no ser contradicha o ir en línea con los conocimientos científicos que tenemos actualmente, es que pongo algunas analogías relacionadas con este tipo de series. Entonces en la página siguiente, y al ser la página siguiente significa que ya se entendió el concepto anterior, pongo un ejemplo de planetas girando, ¿no? Digo, abro cita. Página 76. He aquí otro ejemplo de lo absurda que resulta la idea de un pasado infinito. Tomemos los planetas Venus y Neptuno. Supongamos ahora que por cada órbita que Neptuno completa alrededor del Sol, el planeta Venus realiza 2. Si Neptuno ha completado 10 órbitas, Venus ha completado 20. Si Neptuno ha completado 1 trillón, Venus ha completado 2 trillones. Mientras más tiempo orbiten, más atrás queda Neptuno. Si continúan orbitando para siempre, se aproximarán a un límite en el que Venus esté infinitamente lejos de Neptuno en términos de número de órbitas. Pero ahora, demos la vuelta a la historia. Supongamos que Venus y Neptuno han estado orbitando alrededor del Sol desde una eternidad en el pasado. Ahora, ¿cuál de los dos habrá completado más órbitas? Bueno, la respuesta matemática correcta es que el número de órbitas es idéntico. Ambos planetas habrían completado infinitas órbitas. Pero esto parece absurdo, pues mientras más tiempo orbiten, más debería crecer la disparidad entre ellos. Fin de cita. Entonces lo que estoy mostrando aquí es que el suponer una cantidad infinita de órbitas o de tiempo orbitando llevaría a absurdos matemáticos. El considerar al infinito como una cantidad aritmética lleva a absurdos matemáticos. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver aquí? Bueno, se trata de una serie de órbitas linealmente ordenada. Pues sí, está accidentalmente ordenada porque el hecho de que la órbita número 18 se dé primero que la órbita número 2, pues no hay problema, porque cualquiera de esas órbitas básicamente tiene la misma estructura y una u otra podrían darse en distintos órdenes y sería indiferente. Entonces ciertamente este es un ejemplo donde está involucrada una causalidad lineal o de serie accidentalmente ordenada. Esto es la serie de las órbitas de los planetas, ¿ok? De hecho, en algunas ocasiones yo también ilustro estas nociones diciendo: no puedes terminar una serie de una carrera de obstáculos con infinitos obstáculos. O digo, antes de grabar este video yo no puedo realmente decir que he terminado de grabar infinitos videos, porque eso sería absurdo. Entonces ahí tenemos un conjunto de ejemplos con series accidentalmente ordenadas. Entonces algunos saltará a decir: Dante, pero ¿cómo es posible que tú pongas un ejemplo con una serie accidentalmente ordenada? ¿Es que no entiendes nada? Bueno, quien diga eso es que más bien no me entiende a mí. Porque antes de este ejemplo en la página 76, en la página 75 ya se había precisado la necesidad de una causalidad jerárquica, incluso para las series accidentalmente ordenadas, e incluso si se las supusiera infinitas. Así que si alguien no tiene comprensión de lectura o toma aisladamente algo que yo digo para tergiversarlo, pues ya eso no es problema mío, no es un problema de mi pensamiento, sino de la persona que malentiende, ¿no? En principio yo trato de explicar claro para todas las personas que me quieran entender. Ya si alguien no me quiere entender porque tiene un odio al teísmo o una animadversión al cristianismo o con la iglesia católica o algún problema con mi persona o algo así, bueno, no me entenderá, pero ya no es por una cuestión de intelecto, sino de voluntad, ¿no? O de sentimientos, incluso. Pero voy a dar 3 razones por las cuales puede ser útil que un tomista ponga ejemplos con causalidades accidentalmente ordenadas. Primera razón: porque esto permite explicar la insuficiencia de series accidentalmente ordenadas, incluso si fueran hipotéticamente infinitas. ¿Ok? O sea, piensen, ¿qué pasaría si los tomistas nunca analizan la posibilidad de la insuficiencia de series accidentalmente ordenadas y nunca lo ilustran con un ejemplo? Que podría quedar sin tocar la idea de que tal vez las series accidentalmente ordenadas, si fueran infinitas, podrían ser subsistentes y no necesitarían de Dios.
Para evitar que alguien piense eso, entonces es legítimo que los tomistas tomemos en ocasiones algún ejemplo, una serie accidentalmente ordenada, y mostremos que incluso en ese caso se sigue requiriendo de Dios. Entonces se requerirá de Dios en causalidad jerárquica y causalidad lineal. Pero ojo, acá no se viola el principio tomista de entender la causalidad de Dios como causalidad esencial. ¿Por qué? Porque cuando el tomista tome algún ejemplo de series accidentalmente ordenadas y diga que requieran de Dios, cuando diga que requieran de Dios, no va a poner a Dios como un elemento más de la cadena accidentalmente ordenada, sino va a poner a Dios como un elemento superior en jerarquía para explicar la cadena accidentalmente ordenada. Y eso es precisamente lo que hago en mi libro. De hecho, tengo un video entero, como de 1 hora, titulado El argumento cosmológico tomista, y digo que incluso si el universo fuera eterno, aún así requeriría de sustento causal en Dios por ser contingente. ¿Ok? O sea, incluso si tú tuvieras una serie accidentalmente ordenada infinita, en el ejemplo del universo eterno, requeriría de Dios. Y es valioso que un tomista aclare eso. Es bueno, es necesario. De otro lado, en mi debate contra Luis Arbaiza, recuerdo haber puesto el ejemplo de una serie de libros que se copian, ¿no? Un libro que es copia de un libro anterior y ese libro anterior es copia de otro libro anterior. Y esa es una serie accidentalmente ordenada de libros que se van copiando. Pero luego digo que incluso si supusieses infinita esa cantidad de libros, se sigue requiriendo de un autor. Vas a requerir de un autor que dé un sustento esencial de todo lo que se está copiando entre un libro y otro. Y eso es valioso porque permite ilustrar que incluso las series accidentalmente ordenadas estarán sujetas a una causalidad jerárquica. Ese es el punto. La segunda razón por la cual puede ser útil o conveniente ilustrar con este tipo de ejemplos en algunas ocasiones, porque no es que lo haga siempre, son algunas ocasiones, es porque permiten ilustrar mejor cómo la evidencia científica disponible está en línea con los argumentos tomistas. Dado que la evidencia científica habla de cosas que tienen un ordenamiento accidental, porque un planeta podría haber surgido antes o después que otro sin que nada necesariamente lo implique, entonces uno puede tomar esas series, analizar, poner ejemplos con eso y mostrar cómo igual es consistente con la metafísica atomista. Esto no significa que la metafísica atomista dependa de eso. Y muy claramente yo he dicho en mi libro y en otras instancias en que el tomismo no depende de las contingencias del avance científico. Es simplemente ahí para ilustrar que incluso en esos casos los principios tomistas siguen aplicando. Y acá viene mi jaque mate. La tercera razón por la cual en ocasiones es válido para un tomista poner ejemplos de series accidentalmente ordenadas es porque el mostrar la insuficiencia de tales series, en lugar de contradecir los principios formulados por el mismísimo Aquino, porque recuérdese aquí que la referencia es Aquino, no Fesser ni Nemes, los principios formulados por el mismísimo Aquino no son contradichos por esto, sino más bien constituyen una aplicación de estos principios. ¿Cómo así? Bueno, aquí viene la cita del jaque mate. Santo Tomás de Aquino, Suma Teológica, parte primera, cuestión 7, artículo 4, respuesta. Dice Santo Tomás, tome mucha atención. Se dice que una multitud es infinita por accidente cuando para algo no se requiera la infinitud de la multitud, pero de hecho se da. Esto puede mostrarse con lo que hace el carpintero, el cual para llevar a cabo su obra requiere por sí una multitud de cosas, como el arte en su espíritu, las manos que trabajan, el martillo, etc. Si estas cosas se multiplicaran hasta el infinito, la obra artesanal nunca quedaría concluida, porque dependería de infinitas causas. En cambio, el número de martillos que puede utilizar, supuesto el caso de que se rompan uno tras otro, forma una multitud accidental, ya que solo accidentalmente trabaja con muchos martillos, resultando indiferente que utilice uno o dos o muchos o infinitos si trabajase en un tiempo infinito. Paro ahí en la cita y quiero que se den cuenta lo siguiente. Santo Tomás de Aquino explícitamente está diciendo que esta es una causalidad accidental, una serie accidental. O sea, el hecho de que un martillazo vaya antes que otro, o un martillo hasta que se rompa vaya antes que otro, es algo accidental. Podría ser de un modo o de otro, ¿no? Primero el martillo rojo, luego el martillo azul, luego el martillo verde, o primero el martillo verde. Entonces, Santo Tomás está hablando de una serie accidentalmente ordenada, ¿ok?
Entonces, Santo Tomás está dilucidando ese ejemplo. Santo Tomás está poniendo un ejemplo con una serie accidentalmente ordenada. Y vamos a ver cómo sigue desarrollando la lógica de ese ejemplo. Vuelvo con la cita. Esta es la razón por la que establecieron como posible que existiera en acto una multitud infinita por accidente. Ahí lo que está diciendo Santo Tomás es que filósofos musulmanes como Avicena y Averroes, como pueden verificar viendo completa la cita, planteaban una posibilidad de una serie accidentalmente infinita, ¿no? Por eso dice, esta es la razón por la que establecieron, no él, no Santo Tomás, sino ellos, Avicena y Averroes. Y miren lo que va a decir Santo Tomás sobre eso. Pero esto es imposible. Lo dice Santo Tomás. Pero esto es imposible. Porque a toda multitud le corresponde estar en alguna especie de multitud. Las especies de la multitud se reducen a las especies de los números. No obstante, ninguna especie numérica es infinita, pues todo número es una multitud medida por la unidad. De ahí que resulte imposible que se dé una multitud infinita en acto, tanto por esencia como por accidente. Repito, como por accidente. Por última vez, como por accidente. El propio Aquino está afirmando explícitamente que ni siquiera una causalidad de serie accidental podría ser realmente infinita. Ahora, Santo Tomás sí acepta la posibilidad de que sea potencialmente infinita hacia el futuro. Así como el día de hoy puede venir mañana y del día de mañana un pasado mañana y un traspasado mañana y así. Pero esa infinitud potencial que Santo Tomás entiende que podrían tener ciertas cosas de duración temporal como el universo, es eso, es potencial. Pero una infinitud actual de algo ya terminado, como por ejemplo un pasado infinito y llegar al presente, eso sí, Santo Tomás lo rechazaría en línea con este principio. Entonces, piensen que el ejemplo que ha dado Santo Tomás es de los martillazos o los martillos que va usando sucesivamente un carpintero durante tiempo infinito, hipotéticamente supone. Y dice que aún así, tal serie accidentalmente infinita sería imposible. ¿Eso no se parece a mi ejemplo de los planetas con las órbitas? En lugar de decir órbitas de los planetas, puedes decir el carpintero dando martillazos, o un martillo siendo reemplazado por otros. Y tiene correspondencia con los principios tomistas. Pareciera que hay algunos que piensan que entienden mejor a Aquino que los propios tomistas. Y pretenden... Hay gente antitomista que pretende dar clases de tomismo a los tomistas. Y ni siquiera se ciñen en citar al propio Aquino, sino simplemente 2 o 3 páginas de Fesser por aquí, una cosa que dijo Nemes por allá, y ya se cree que se puede dar cátedra de tomismo siendo uno no tomista. No, hay que profundizar. Ahora bien, yo doy ejemplos en ocasiones con lo absurdo de los infinitos como elemento aritmético. En mi propio libro, en el ejemplo que he citado, he dicho que si consideramos los infinitos lleva contradicciones. Y pongo ejemplos numéricos. ¿Me estoy desviando de la lógica tomista ahí? No. El propio Santo Tomás, ¿qué razón está dando para negar la multitud accidental infinita? La numérica. Dice, no obstante, ninguna especie numérica es infinita. Así que mis ejemplos están en línea con Santo Tomás. No soy yo quien no lo está entendiendo. ¿Ok? Entonces, básicamente eso es lo que hay que entender respecto de la segunda vía.